Buenos días para todos y todas. El día de hoy vamos entonces a abordar los métodos continuos de optimización o algunos de ellos que existen para la construcción de la solución de una frontera eficiente en los casos en los cuales nos enfrentamos a problemas de decisión con múltiples objetivos. Vamos a hablar específicamente del método de ponderaciones y el método de las restricciones, y en sesiones siguientes hablaremos de métodos para hallar una sola solución eficiente. Lo primero sería partir de una situación que nos presenta tratar de encontrar una solución a múltiples objetivos a la vez. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar acerca de animales que tienen un excelente desempeño en cuanto a velocidad en los distintos medios que existen, el aire, la tierra y el agua, podríamos encontrarnos lo siguiente, que el guepardo es el animal terrestre más rápido, el halcón peregrino es el pájaro más veloz y el pez espada es el más rápido del mundo. Pero, ¿qué pasa si nos preguntan cuál es el animal más rápido corriendo, volando y nadando simultáneamente? ¿Cómo será ese animal? Y primero, pues, ¿será posible encontrar un animal que pueda hacer las tres cosas? La buena noticia es que sí existe un animal que puede hacer las tres cosas. Puede desplazarse por la tierra, puede desplazarse por el aire y puede nadar. No obstante, No obstante, individualmente no tiene un desempeño tan alto en cada uno de los medios como los animales que acabamos de presentar. Ese animal es el pato. El pato es capaz de correr, aunque claramente mucho menos que un guepardo. Es capaz de volar, aunque claramente mucho menos rápido que un halcón peregrino. Y es capaz de nadar, aunque menos rápido que un pez espada. Es decir, en presencia de múltiples objetivos podemos encontrar soluciones, aunque a veces es difícil y podrían no existir soluciones en las regiones factibles, pero normalmente los resultados son subóptimos en cada uno de los objetivos medido individualmente. En este caso, tenemos un animal que es capaz de hacer las tres cosas, es decir, satisface los objetivos como criterio, pero un animal que no es capaz de maximizar su desempeño en cada uno de ellos. Vamos a partir del análisis del siguiente problema para poder realizar y abordar las técnicas que nos interesan hoy acerca de la solución de problemas multiobjetivo. Nos dicen que se desea maximizar el desarrollo económico y minimizar el número de homicidios en la ciudad de Medellín. Este es un problema de diseño de políticas públicas. Y nos dicen que para poder resolver este problema se cuenta con un cupo para 150 proyectos y un presupuesto total de 300 millones. Es decir, la entidad encargada de desarrollar estos problemas tiene a su cargo, ¿sí? Personal suficiente para administrar solo 150 proyectos y además cuenta únicamente con un presupuesto de 300 millones. Los análisis han dicho que desarrollar un proyecto de emprendimiento tiene un costo de 4 millones por proyecto y uno de trabajo social 7 millones por proyecto. Ahora, en cuanto al beneficio del emprendimiento, de un proyecto de emprendimiento, se espera que en términos económicos se reciban 6 millones por proyecto desarrollado y de un proyecto social 7 millones, 2 millones por proyecto desarrollado. En la ciudad, además, nos dicen, se presentan en promedio 2.567 homicidios al año,
y se tiene estimado que un proyecto de emprendimiento contribuye con la reducción de 5 homicidios al año, mientras que un proyecto social reduce 12 homicidios al año. Matemáticamente, pues tendríamos nuestro problema de esta manera. El primer objetivo es maximizar el desarrollo económico. Tendríamos la contribución económica de cada uno de los proyectos por la cantidad de proyectos de cada tipo que desarrollamos. X1 va a ser para nosotros el número de proyectos de emprendimiento y X2 el número de proyectos sociales. Y por el otro lado, pues queremos minimizar la cantidad de homicidios que se presentan. Actualmente son 2.567, menos 5 por cada proyecto de emprendimiento que desarrollemos y menos 12 por cada proyecto social que se aborte. Y claramente estos objetivos se encuentran sujetos a un conjunto de restricciones. En este caso hay una restricción del número de proyectos que se pueden desarrollar. Ese número debe ser menor o igual a 150 proyectos, es decir, X1 más X2 no debe superar 50 millones. 4x1 más 7x2 debe ser menor o igual a 300. Y, por supuesto, x1 y x2 no pueden ser variables negativas. Hablando un poco del concepto de frontera, pues vamos a entender cuál es la definición de una frontera de Pareto. Para eso, pues primero observaremos que es un punto óptimo en el sentido de Pareto. Una asignación es óptima en el sentido de Pareto si ninguna otra asignación permite mejorar un objetivo sin perjudicar a otro. En otras palabras, diremos que un punto o una solución es eficiente u óptima en el sentido de Pareto si usa todos los recursos y buscar moverse entre los objetivos o entre los individuos que tienen asignados esos recursos no es posible sin restar a uno lo que se va a entregar a otro. Para eso, pues podemos valernos de un ejemplo simple. Suponga que en la economía hay dos individuos, únicamente dos individuos, el individuo y el individuo X. Si estamos sobre la frontera de Pareto, podríamos tener, digamos, asignaciones del siguiente tipo. Suponga además que solo hay 10 cosas en la economía para repartir. Hay 10 bienes. Luego, uno podría decir, por ejemplo, que el individuo Y va a tener 4 unidades y el individuo X va a tener 6 de esas 10 unidades. En ese caso, todos los bienes, que son 10 en la economía, están repartidos. Y tiene 4, X tiene 6. Es un punto en el cual yo no podría darle más a X sin necesariamente disminuir la participación que tiene Y. ¿Sí? Y si yo me muevo para acá, para incrementar la participación que tiene Y, digamos, le voy a dar 6 a Y, necesariamente tendría que bajar la participación que tiene X a 4. Esta situación que es descrita a través de esta gráfica es una situación en la cual tenemos unos puntos óptimos en el sentido de Pareto, ya que todos los recursos se encuentran asignados. El conjunto de puntos que describe esa asignación de todos los recursos, sin importar a quién se le estén asignando, es decir, no hay un criterio de equidad o de justicia social en esta distribución. ¿Sí? Es tan eficiente en el sentido de Pareto que X lo tenga todo y Y no tenga nada, a que haya una solución balanceada en la que Y tenga 5 o X tenga 5. Y pues para clarificar todavía más, diremos que hay una solución o un punto ineficiente en el sentido de Pareto cuando
no todos los recursos se encuentran repartidos y todavía es posible mejorar las asignaciones, en nuestro caso, pues a un objetivo sin perjudicar a otro. Y en este caso hablaríamos de lo siguiente. Suponga que en este punto tenemos una asignación de 2 bienes para Y y de 2 bienes para X. Como en la economía hay 10 bienes, hay 6 bienes que todavía no han sido adjudicados, que no han sido repartidos, por lo cual hay ineficiencias en el sentido de Pareto. Podemos movernos todavía más, podemos perfectamente incrementar los beneficios para X sin perjudicar a Y, no es necesario quitarle a Y nada. E incluso podríamos aumentar los beneficios de ambos. Si quisiéramos hacerlo de una manera equitativa, pues llegaríamos a que X tiene asignados 5 bienes y Y tiene asignados 5 bienes también. Luego, cuando hablamos de la frontera de Pareto, estamos hablando de asignaciones en las cuales todos los recursos de la economía están repartidos entre las distintas alternativas que se tienen contempladas. Vamos entonces a construir nuestra primera frontera a partir del método de las ponderaciones. Este es un método que consiste en optimizar la suma ponderada de los dos objetivos del problema de decisión, variando los pesos relativos de cada uno de ellos para tratar de encontrar una frontera de Pareto en el sentido que acabamos de mencionar. Los pesos en esta ecuación, que es la sumatoria de WI por ZI, sujeto a un conjunto de restricciones F, que es el mismo conjunto de restricciones originales, representan la importancia relativa. Estos objetivos deben normalizarse, dado que no se encuentran en las mismas unidades. En nuestro ejemplo, hablamos de dinero, en el que se va a medir el desarrollo económico, el crecimiento económico, y hablamos de número de homicidios para medir ese objetivo de tener, digamos, una ciudad menos violenta. Todos los objetivos deben normalizarse y deben ser del mismo tipo. Para poder hacer esa suma ponderada, todos los debemos llevar a maximizar o minimizar. Y algunos autores proponen específicamente que la suma de esos pesos sea igual a 1. Esto no necesariamente debe ser así, pero es algo que ayuda, digamos, a tener algún control sobre el grado de experimentación sobre la frontera que queremos llevar. El paso 1 sería entonces adecuar el sentido de cada uno de los objetivos. En este caso elegimos que todos sean del tipo maximizar. El objetivo 1 pues ya estaba expresado, 6x1 más 2x2. Y en el caso del objetivo de minimizar la cantidad de homicidios que se presentan, este puede ser transformado multiplicándolo por -1, cambiando su sentido, ¿sí?, a una expresión en la cual estamos buscando la reducción de homicidios. Y podríamos decir que maximizar Z2 sería igual a maximizar la cantidad de homicidios que se reducen con un proyecto de emprendimiento más maximizar la cantidad de homicidios que se reducen con un proyecto social. Luego definimos la función objetivo. Vamos a escribir la función objetivo, que sería W1 por Z1 más W2 por Z2. Y luego tendríamos que hacer una normalización de esa función objetivo basados en los valores máximos y mínimos que pueden obtener cada uno de los objetivos, dado que estamos optimizando bajo las condiciones de existencia de ambos. Vamos entonces a
realizar un ejercicio de modelación de este problema en Excel para, digamos, comprender un poco mejor estos elementos. Entonces, en Excel, pues lo primero que haremos será definir nuestra función objetivo y vamos a definir también pues, nuestro conjunto de restricciones. Para eso vamos a dejar definidos algunos elementos. Vamos a definir el espacio que usaremos para las variables x1 y x2 y además también dejaremos un espacio para definir las variables w1 y w2 que serán los pesos que usaremos en la optimización de nuestros ejercicios. Luego diremos entonces lo siguiente: la función objetivo sería w1 antes de ello vamos a plantear las funciones objetivos para cada uno, digamos, individualmente, y luego usaremos el método para la suma ponderada. Esto lo haremos, digamos, de la siguiente manera. Z1 sería igual, entonces, según lo que encontramos en nuestro enunciado, a 6x1 más 2x2. Eso lo podemos expresar de esa manera en Excel. Así. Entonces sería 6 por x1 más 2 por x2 y z2 podría ser representado como 5 por x1 más 12 por x2. Ahora ya tenemos representados nuestros objetivos individualmente, expresados en términos de x1 y x2, y podríamos tener a z, nuestra función ponderada, ¿sí? Y diríamos entonces que es igual a w1 por z1 más w2 por z2. Sin embargo, si dejamos expresada nuestra función objetivo de esta manera, pues en efecto estamos sumando ponderadamente nuestras funciones objetivos que hemos descrito, pero no estamos en este momento definiendo la normalización de estos objetivos. Para ello todavía hay algo que debemos hacer. Vamos a escribir nuestro conjunto de restricciones. Vamos a tener nuestra restricción de número de proyectos, nuestra restricción de presupuesto. Entonces, el número de proyectos a realizar no puede superar los 150 y el presupuesto no puede superar los 300. Para poder hallar los valores que requerimos para realizar la estandarización de los objetivos, vamos entonces a valernos de la optimización individual de cada uno de los objetivos
usando pues las herramientas de Excel que tenemos para ello. En este caso iríamos a la opción de datos y usaríamos el solver para poder abordar la definición del problema. Lo primero que haremos es definir la optimización de la primera función. Elegiremos entonces la celda en donde escribimos la primera de las funciones objetivos. Esta es una función del tipo maximizar, ¿sí? Y vamos a decir que lo haga cambiando las celdas que vamos a usar para representar a las variables x1 y x2. Y necesitamos que nos maximice esa función objetivo cambiando esas celdas, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Y es que tanto el número de proyectos como el presupuesto deben ser, digamos, aquí hay algo que debemos hacer. Antes de esto vamos a escribir acá cuáles son las ecuaciones de esas restricciones. x1 y x2 para definir el número de proyectos. Entonces vamos a decir que esta celda es igual a x1 más x2 y vamos a definir a la siguiente restricción como 4 por x1 más 7 por x2. Ya tenemos entonces representadas nuestras dos restricciones y los valores entonces que deben tomar. Volvemos al solver, ¿sí? Y vamos a decir entonces lo siguiente, que necesitamos que el valor de las dos restricciones sea menor o igual a estos valores de referencia que tenemos. Entonces estamos diciendo que la ecuación que define la cantidad de proyectos, es decir, x1 más x2 debe ser menor o igual a 150, y de la misma manera la función que nos define el costo total de los proyectos que estemos ejecutando debe ser menor o igual a 300. Damos en la opción agregar, cancelar, y ya tenemos entonces nuestras restricciones definidas. Decimos que convertimos las variables en restricciones en no negativas para evitar entonces que las variables de decisión puedan tener en algún momento un valor que no sea lógico, y elegimos como método de solución el método simplex y resolvemos nuestro modelo. En este caso nos dicen Solver encontró una solución que cumple con todas las restricciones y las condiciones óptimas. Lo vamos a dar a aceptar y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a guardar los valores máximos y mínimos para Z1 y Z2. En este caso, ¿qué nos encontramos? Que la optimización del valor Z1 nos permite tener 450 digamos millones en el crecimiento económico de la ciudad. Es el valor máximo que podemos encontrar en Z1, y cuando hacemos eso, como en todo caso esos proyectos que se realizan, que en este caso serían 75 de emprendimiento, también generan un beneficio en reducción de homicidios, entonces tendríamos un valor de 375 a pesar de que no hubiésemos hecho ninguno de ellos. Entonces ese es el valor mínimo que podemos llegar a tener en nuestro objetivo cuando trabajamos en este tipo de proyectos. Y ahora pues simplemente haremos lo mismo, pero en función del objetivo Z2. Volvemos a Solver y simplemente vamos a cambiar nuestra celda objetivo. Vamos a decir que el objetivo que deseamos maximizar, en este caso es Z2, que está representado en la celda D3.
exactamente cambiando las mismas variables de decisión x1, x2, sujeto claramente al mismo conjunto de restricciones. Le vamos a dar a resolver y encontramos entonces lo siguiente. Para este caso, cuando maximizamos z2, el valor que encontramos es de 514,3 y como en todo caso los proyectos de desarrollo social también tienen una contribución en nuestros elementos de desarrollo económico, lo mínimo que podríamos tener en el objetivo Z1 sería, digamos, el valor que hemos encontrado en este caso. Entonces ya tenemos una definición de cuánto es lo máximo y lo mínimo que podríamos llegar a obtener en cada uno de nuestros objetivos según la optimización que acabamos de hacer. Eso entonces va a ser la información que utilicemos para alimentar nuestra función objetivo nueva, nuestra función objetivo ponderada, para poder, digamos, avanzar en la construcción del elemento de interés. En este caso, entonces, vamos a normalizar cada uno de esos objetivos usando la información que acabamos de encontrar. Entonces, vamos a decir que en efecto, nuestro problema debe ser, digamos, abordado de esta manera. Va a ser la suma ponderada del objetivo 1, pero normalizado. Va a ser normalizado nuestro objetivo 1 y de igual manera vamos a normalizar nuestro problema de esta forma. Nuestro objetivo Z2 también lo normalizaremos. Asegurándonos entonces que todos los paréntesis estén correctos. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro objetivo ya expresado como la suma ponderada de los objetivos Z1 y Z2 y ya tenemos entonces nuestra función normalizada, por lo cual podríamos continuar. ¿Qué haríamos? Optimizaríamos la nueva función con un juego de pesos sujeto a las restricciones que inicialmente se habían definido. Para este caso, entonces, específicamente lo que haremos es volver a solver y optimizar varias veces nuestro modelo, obviamente ya definiendo a z0 como la función objetivo y variando el juego de pesos. Vamos entonces a tener, digamos, los siguientes pesos y vamos a explorar qué es lo que pasa con cada una de esas soluciones que nosotros encontramos. Vamos a datos, solver, y vamos a elegir que la celda que cambiemos sea la celda de la función ponderada. Como esta función ponderada ya involucra las variables W1 y W2, pues tendrá en cuenta los pesos que acabamos de definir. Que le hayamos dado un peso de 0 al objetivo 1 quiere decir que en términos prácticos solo se optimizará la función 2. Vamos a, en todo caso, a realizar esa observación. Y de la misma manera vamos a guardar los valores que encontramos.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar cada uno de estos valores que nos estamos encontrando. De W1, W2. Vamos a guardar el valor de cada una de estas funciones objetivo y cuál es el valor de x1 y x2 que encontramos como respuestas. En este caso, nos traemos todos estos valores para acá. Ahora vamos a variar el juego de pesos. Miremos qué pasa cuando W1 vale, en este caso, 0.2, y vamos a poner a depender esta variable específicamente del valor W1. Vamos a ponerlo a depender aquí. Yo debo usar la coma por cómo está configurado mi Excel. Entonces, mire, la suma ponderada es igual a 1. La suma de estos factores de ponderación es igual a 1. Eso lo vamos a mantener. Y vamos a hacer entonces otros ensayos. ¿Qué haríamos en este caso? Como hemos variado a W1 y a W2, pues se hace necesario volver a correr nuestro modelo de optimización tal y como está, porque está programado. Solo variamos W1 y W2 y le vamos a dar en la opción de resolver. Nos traemos las respuestas que obtenemos en las funciones objetivos que hemos definido y las soluciones, digamos, encontradas, que terminan siendo, como pueden observar, exactamente las mismas. Vamos a variar acá, vamos a decir qué pasa cuando W1 es igual a 0.4 y W2 a 0.6. ¿Qué pasa? Vamos a resolver nuevamente nuestro modelo. Vamos a copiar nuestros resultados. En este caso sigue dándonos las mismas variables de decisión. Mire que los valores de las funciones objetivos z1 y z2 son los mismos. Sin embargo, va variando el valor de z0, y eso es claramente definido por cómo tenemos expresados los valores ponderados en este caso. Continuamos. En este caso vamos a darle más peso al objetivo 1 que al objetivo 2 y vamos a resolver nuestro problema, encontrándonos en este caso que las cosas digamos como que cambian. Ahora pues el objetivo Z1 tiene más peso y por lo mismo entonces cambia la manera en la que la optimización se realiza, entregándonos como resultado que lo mejor es realizar proyectos de emprendimiento porque maximizamos nuestros objetivos.
volvemos a correr nuestro modelo. Y en este caso lo que hemos obtenido es lo siguiente. Esta respuesta sigue siendo la misma. Aquí tenemos al 0.8 y al 0.2. Y por último, pues optimizaremos dándole todo el peso a W1. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos entonces acá? Tenemos los distintos resultados de optimizar la función objetivo con los distintos juegos de pesos. Si ustedes se dan cuenta, realmente cuando hablamos del conjunto o espacio de soluciones nos referimos a los valores que puede tomar x1 o x2. En este caso, las soluciones que se encontraron eficientes en el sentido de Pareto fueron soluciones extremas para cada uno de los objetivos. O bien se realizan todos los objetivos, todos los proyectos que se pueden de desarrollo social, o bien se realizan todos los proyectos que se pueden realizar de desarrollo económico. Esto quiere decir que solo encontramos dos soluciones eficientes. Encontramos únicamente dos soluciones eficientes y nuestra frontera de Pareto estaría compuesta de estas dos alternativas si nos vamos por el método de las ponderaciones. Encontramos entonces solo dos puntos de esa frontera de Pareto. Una característica de los métodos de frontera es que nos ayudan a reducir la cantidad de alternativas de decisión entre las cuales debemos escoger. Note que antes de aplicar el método habían infinitas posibilidades. Ahora solo hay dos. Está esta solución o esta solución. No hay más. Bajo el método de las ponderaciones. Con lo cual, pues, se reduce la complejidad del problema de decisión. Ahora, vamos a explorar otro método que es el método de las restricciones. Y es un método que quizá nos ayude a mejorar esa manera de resolver los problemas, porque sí nos permite tener otro tipo de mirada sobre nuestras alternativas de solución, tratando de encontrar unas alternativas más ponderadas, digamos, que nos permitan a nosotros tener soluciones más equilibradas. Note que aquí las soluciones que encontramos son completamente desequilibradas con cada uno de los objetivos. Una ciudad que tomara decisiones de esta manera muy seguramente sería una ciudad, digamos, que tendría problemas de orden social o político porque estaría desconociendo en gran medida el aporte, digamos, de los otros tipos de trabajo. Uno esperaría encontrar soluciones un poco más balanceadas en donde se pudiera combinar los distintos tipos de proyectos, buscando claramente, pues, en todo caso, optimizar los recursos asignados. El método de las restricciones consiste entonces en optimizar un objetivo usando el resto como restricciones, tratando de encontrar una frontera eficiente, ¿sí? Nuevamente, pues, digamos como en el sentido del Pareto, usando distintos niveles de la restricción en el problema. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? Luego, este método entonces de las restricciones nos permite, como habíamos mencionado, construir unas soluciones moderadas tratando algunos de estos objetivos como restricciones. Entonces, lo que hacemos es simplemente optimizar de manera independiente cada uno de los objetivos, sujeto al conjunto de restricciones originales, más una restricción nueva, que es el otro objetivo o los otros objetivos que se tienen que maximizar. Esto sujeto a que esas restricciones de los otros objetivos tienen unos niveles que vamos a ver cómo podemos aprender a definir. Entonces, comúnmente se recomienda optimizar al objetivo principal al que le damos mayor peso, mayor valor. Esto es particularmente necesario cuando hay más de dos objetivos, porque si no, construir esas fronteras se vuelve algo bastante dispendioso, ¿sí? Y se recomienda también normalizar esas restricciones para hallar la frontera que queremos construir. El método entonces se aplica de manera simple. Tenemos en este caso nuestros dos objetivos que ya habíamos definido y nuestro conjunto original de restricciones x1 y x2. Ahora, una vez tenemos nuestro modelo, eso ya lo tenemos adelantado acá, ya tenemos definidas nuestras funciones objetivos y nuestras variables, lo que hacemos es elaborar una matriz de pagos con los máximos y mínimos de cada uno de los objetivos, algo que también ya hemos hecho. Esta es nuestra matriz de pagos, es decir, ya tenemos un trabajo adelantado. Ahora, nos vamos a definir el número de particiones para los resultados factibles de los objetivos, o lo que es lo mismo, los distintos niveles que le vamos a dar a la restricción o al objetivo que va a ser tratado como una restricción para la optimización de nuestro problema. En este caso, y arbitrariamente se ha escogido que el número de particiones o niveles que tenga la restricción del objetivo que utilicemos sea igual a 5. Entonces, lo que hacemos es que para cada objetivo definimos el número de particiones que va a tener los niveles de los objetivos que queremos optimizar. En este caso, Z1 sabemos que va desde 85.7 hasta 450. ¿Eso de dónde sale? De nuestra matriz. Mire, el valor máximo que puede tomar Z1 es 450, el mínimo es 85.7. Y cuando hablamos de Z2, el valor máximo es 514.3 y el valor mínimo es 375. Lo que hacemos es, dado que hemos dicho que vamos a tener 5 niveles, encontrar 5 puntos equidistantes en ese intervalo. Para eso simplemente vamos a valernos de la siguiente expresión. Vamos a partir del límite inferior del intervalo, que es 85.7, y a eso le vamos a sumar una fracción t cuartos que me multiplica a la longitud total del intervalo, variando el valor de t entre 0, 1, 2, 3 y 4, encontramos 5 puntos equidistantes en nuestro intervalo. Estos van a ser los distintos niveles que usemos para establecer la restricción del problema cuando estemos optimizando Z2 sujeto a Z1. Y de manera equivalente hacemos el ejercicio para Z2. Tomamos el valor mínimo y a ese valor mínimo le sumamos t cuartos por el rango total que puede llegar, en el que se puede llegar a mover Z2 y variamos t de 0 hasta 4.
Mire que de 0 hasta 4 hay 5 números que corresponden a las 5 particiones. Si nos hubiesen dicho que íbamos a tener 6, 7 u 8 particiones, pues aquí tendríamos que actualizar esto. En caso de que fueran 6, iría de 0 a 5, de que fueran 7, de 0 a 6, y así sucesivamente. Ahora entonces vamos a plantearnos esto en nuestro modelo de Excel. Entonces esta fue la solución por el método de la suma ponderada. Y ahora vamos a pensar en el método de las restricciones. Luego, vamos a ver los distintos valores que puede tomar Z1, ¿sí? Cuando variamos los valores de t. Entonces para eso vamos a tomar valor mínimo de Z1 y le vamos a sumar el valor de t cuartos, que me multiplica a todo el rango de Z1. Y aquí vamos a poner los distintos valores que puede tomar t para Z1. Dejamos fijos los valores del rango, el valor mínimo, y podemos arrastrar nuestra ecuación. En este caso, note que obtuvimos exactamente los mismos valores que han sido definidos como los distintos niveles para Z1. ¿En qué consiste entonces este método? Es un método realmente simple, si se quiere ver así. Es un método que nos permite optimizar el objetivo que queramos definir como objetivo principal sujeto al otro objetivo como restricción. En este caso, para nosotros es más importante el objetivo de reducción de muertes, y lo que haremos es que lo optimizaremos garantizando unos niveles mínimos de satisfacción de el objetivo de desarrollo económico, que esos niveles van desde que esa función objetivo valga 85 hasta que valga 450. Entonces nos vamos para datos, la opción del solver, y aquí debemos hacer algunos cambios adicionales. El objetivo que vamos a cambiar va a ser Z2, es el objetivo que vamos a optimizar. Está bien, cambiando las variables x1 y x2, eso no cambia, pero acá sí va a cambiar algo, y es que vamos a establecer una nueva restricción. Vamos a agregar una restricción que va a ser la función objetivo Z1, la cual debe ser igual a cada uno de los niveles que nosotros estamos estableciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir optimizando de una a la vez este nuevo modelo basados en las nuevas restricciones que aparecen. Entonces, vamos a optimizar. Nos dice que Solver encontró una solución. Mire esa solución que encontramos para x1 y x2. Pues podemos traer el valor de la función objetivo Z2
Ahí está, para que quede así más claro, lo podemos llamar niveles. Estas son las restricciones de Z1 y estos son los niveles de Z1. ¿Qué haremos entonces? Simplemente variar el valor de la restricción. Entonces, para solver, le damos en la opción cambiar y acá vamos a elegir el nuevo valor de la restricción. Le damos a aceptar y le damos resolver. Y empieza a notar algo. Mire lo que empieza a pasar. Aquí sí estamos encontrando unos puntos, digamos, un poco más equilibrados en nuestro problema de decisión. Observe esto. Bajo este método de las restricciones pudimos encontrar soluciones, digamos, como equilibradas, definiendo niveles de cumplimiento de los objetivos que usaríamos como restricción. En este caso, mire que si pensáramos en nuestro problema como un problema de asignación en puntos eficientes, hemos encontrado 5 puntos eficientes en nuestra frontera de Pareto, por lo cual, digamos, sería posible tener un conjunto de alternativas de solución un poco más equilibradas entre los distintos criterios para tomar la decisión. Con el método de las sumas ponderadas habíamos encontrado 2 puntos, ahora encontramos 5. Ahora, ¿qué podría ser 1? Realizar el mismo proceso optimizando Z1 y definiendo a Z2 como restricción, y lo que hacemos es que ya tenemos un conjunto de soluciones discretas, ya no son infinitas, ya en este caso por ejemplo son solo 5 en las cuales podemos escoger. Ahora uno dirá, pero bueno, queda en todo caso el mismo problema, debemos escoger una solución. Para eso entonces es posible utilizar métodos de selección discreta, como por ejemplo el método AHP o el método de las sumas ponderadas, para abordar entonces esa situación. Ahora, en general, pues lo que hacemos es optimizar cada objetivo tomando como restricción al otro. En este caso nosotros decidimos optimizar a Z2 tomando como restricción a Z1 con los distintos niveles que nosotros habíamos definido. Con lo cual, lo que se busca es entonces optimizar cada objetivo R veces, tantas veces como niveles hayamos definido,
para ese objetivo. Aquí pueden ver algunas de las referencias con las cuales se construyó esta presentación y luego, si tienen alguna inquietud, sería importante manifestarla a través de la plataforma. Que tengan un feliz día y hasta pronto.